arteritis de Takayasu. Bien, vamos a empezar hablando en sí de lo que es el concepto. Más que nada, esta arteritis pertenece y forma parte del grupo de las arteritis de vaso grande, junto con la arteritis de la temporal. Lo que pasa más que nada aquí es un proceso inflamatorio que va a ser crónico, destructivo, que va a ocasionar una estenosis arterial. Como ustedes pueden ver en esta imagen de la derecha, es un vaso normal, el cual es permeable, aún tiene su circunferencia establecida, pero en la arteritis de Takayasu, ¿qué va a pasar? Normalmente vamos a ver que este vaso primero que pierde esa morfología normal, tiene un camino tortuoso e inclusive empieza a estenosar. Es lo que usualmente vamos a encontrar. Y en este caso la arteritis de Takayasu afecta preferentemente a lo que es la arteria aorta y sus ramas. Como pueden ver en esta clasificación, se divide acorde a la afección que tenga la arteritis y el compromiso que pueda tener dentro de la aorta y sus ramas. Por ejemplo, dentro de la clase 1, el compromiso lo vamos a encontrar en los vasos supraórticos, en el tronco brachiocefálico, en la carótida común y en la subclavia izquierda. Pasando al grado 2, que en este caso sería el 2A, tenemos un compromiso también de lo que viene a ser la aorta ascendente más sus troncos supraórticos. En un grado 2B tendremos un compromiso de lo antes mencionado más la aorta descendente. En el caso de un 3 tendríamos compromiso de la aorta descendente más compromiso de la aorta abdominal e inclusive las arterias renales. En un caso 4 tendríamos compromiso solamente de la aorta abdominal con compromiso de las arterias renales y finalmente el caso 5, que es el más difícil de tratar, donde tenemos compromiso general de casi todo el trayecto aórtico, la ascendente, sus ramas, descendente, la abdominal y sus ramas renales. Para explicarles la fisiopatología rápidamente, se aprobó una teoría en la cual había una relación entre la disbiosis que podría haber con la microflora intestinal y la posible patogenia de esta enfermedad. Usualmente, como ustedes van a ver en la imagen de acá de la parte superior, nosotros tenemos un equilibrio con lo que viene a ser nuestra microflora. Pero ¿qué pasa cuando esta microflora se excede o hay un desbalance? Pues lo que sucede es que se estimula a la, sobre todo, producción y activación de proteínas de choque térmico, y eso van a afectar directamente al vaso. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues en esta siguiente imagen que tenemos a continuación, ustedes van a ver que las proteínas de choque térmico estimulan sobre todo la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad en la vasa vasorum, y de esta forma se genera una respuesta inmune inflamatoria, la cual usualmente tiene dos caminos, un camino destructivo y otro camino proliferativo. En el camino destructivo se secretan interleucinas por parte de los macrófagos, las cuales estimulan finalmente a los neutrófilos que van a atacar directamente a las células de la capa media del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Más que nada, se destruyen las fibras elásticas de la capa media. Por eso es que el vaso se deforma, como han visto en la imagen de la primera diapositiva. Y en la segunda parte, en el proceso proliferativo, lo que sucede es que también el macrófago secreta y estimula la producción de factores de crecimiento, sobre todo factor de crecimiento endotelial vascular y también el factor relacionado con las plaquetas. Entonces, esos factores, ¿qué es lo que producen? Una proliferación hacia la capa íntima que proviene de la capa media. Por eso es que tenemos una estenosis en el vaso, ¿no? Esos factores serían los más importantes. Y como resumen, primero sería que tenemos un antígeno infeccioso, el cual estimula más que nada la expresión de proteínas de choque térmico, en este caso la 60. Después, esta estimula la síntesis del complejo mayor de isocompatibilidad tipo 1 para que esta finalmente pueda desencadenar sobre todo una respuesta inmune en las células musculares lisas vasculares, y esta respuesta inflamatoria ocasiona lo que viene a ser la estenosis y la deformación del vaso. Ahora sí, hablando de la histopatología, vamos a ver en sí el mismo proceso, donde vemos en este caso un recorte histológico de la arteria aorta, que lo que nos llama la atención es una capa íntima, como pueden ver aquí, totalmente engrosada. Vean el vaso, que su luz está totalmente deformada, estenosado, más que nada es lo que llama la atención, y el vaso pues totalmente grueso, ¿no? Con esa proliferación que es continua de la capa media hacia la capa íntima y finalmente termina ocluyendo el vaso y deformándolo también. Doctor, buenas tardes. Continuando la continuación, vamos a ver que esta enfermedad va a tener dos fases, que es una fase inflamatoria y una fase estenótica. En cuanto a la fase inflamatoria, vamos a encontrar manifestaciones inespecíficas como lo que puede ser la astemia, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, consciente con fiebre de origen desconocido, pueden haber mialgias, artralgias o artritis. Y en cuanto a manifestaciones cutáneas, podemos encontrar que son similares a lo que son el pseudoeritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Siguiente, por favor. Ya entrando a la fase oclusiva,
Estas van a afectar de acuerdo a la arteria que esté causando este estenosis. Por ejemplo, a nivel cardiovascular se pueden encontrar dilataciones de la raíz aórtica o de la aorta ascendente. También esto puede desarrollar arritmias, una insuficiencia cardíaca, una regurgitación mitral. También puede haber angor o infarto de miocardio si afecta a las coronarias. Puede haber aneurismas aórticos o de arterias coronarias. Puede haber miocarditis, hipertensión arterial, que es lo más frecuente en el 70% de los pacientes. También puede haber hipertensión pulmonar y síncopes. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, va a ser sobre todo frecuente lo que va a ser la hipertensión pulmonar, más rara va a ser lo que son las fístulas vasculo-broncopulmonares o pulmonares. Se puede desarrollar también lo que es una hemorragia pulmonar por la afectación a los capilares alveolares, va a haber un infarto pulmonar, también producto de este, una ruptura de circulación colateral entre el árbol arterial sistémico y pulmonar, también puede desarrollarse pleuritis o una enfermedad pulmonar intersticial, y todo esto también puede concurrirse con un síndrome de pulmón renal, que es clásico de las vasculitis. En cuanto a la isquemia de las extremidades, puede afectar tanto a a la arteria subclavia como a la arteria braquial y también a las ilíacas. Sobre todo va a haber una claudicación del codo de las extremidades, puede haber ausencia, disminución o asimetría de pulsos, pueden haber soplos y flamitos vasculares, una diferencia de lo que es la tensión arterial sistólica entre las extremidades. También podemos encontrar el fenómeno de Raynaud, también podemos encontrar hiperperfusión o hipotermia cutánea distal. Siguiente, por favor. Las manifestaciones neurológicas va a ser por la afectación tanto de las carótidas y de las arterias vertebrales. Podemos encontrar lo que es cefalia, mareo, vértigo, síncopes, ataques isquémicos transitorios, strokes, convulsiones, aneurismas carotidos, una ruptura de un aneurisma cerebral o parálisis de estos nervios canales por compresión de un aneurisma que puede ser. En cuanto a las manifestaciones oftálmicas, vamos a encontrar lo que es la retinopatía de Takayasu, que esto va a ser considerado como ser la isquemia retiniana, una formación de una neovascularización y también unos microaneurismas. También el paciente va a desarrollar una retinopatía hipertensiva, pueden haber cataratas, queratitis, uveitis o escleritis. Siguiente, por favor. En cuanto a manifestaciones abdominales, va a ser por causa de la afectación de las arterias mesentéricas en todo superior inferior o también del tronco celíaco mismo. Va a haber pues, una isquemia intestinal tanto aguda como crónica, isquemias hepáticas o de otras vísceras, pueden haber aneurismas tanto de la aorta abdominal, puede haber una enfermedad de Crohn que puede ser coexistente a esto, o también pueden desarrollarse unas fístulas aortoesofágicas. En cuanto a las manifestaciones renales, la estenosis de arterias renales va a ser frecuente, va a haber afectación de lo que son los vasos intrarrenales, puede desarrollar también una glomerulonefritis o una amiloidosis. Siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones cutáneas, pueden haber lesiones nodales agudas y subagudas, lesiones ulceradas, lesiones concordantes con pioderma gangrenoso, pueden haber erupciones papulonecróticas o lívidos reticulares. En cuanto a las formas infantiles, la edad de presentación más frecuente va a ser de entre los 5 a 10 años, pero pueden haber desde los 18 meses hasta los 17 años. La hipertensión arterial se presenta en un 50% de los pacientes de estos, la cefalia en un 84%, puede haber soplo o ausencia de pulsos, como hemos visto, puede haber claudicación de las extremidades, puede haber fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber pérdida de peso. Los tratantes de fase aguda siempre va a estar aumentados, pueden haber estenosis de la aorta abdominal en un 70%, luego de la torácica de una arteria renal. Y la mortalidad a los 5 años suele ser de un 40%. En cuanto al embarazo, este va a predisponer a complicaciones maternas, tipo lo que son hipertensivos, como puede ser la eclampsia, también puede empeorar lo que es la insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Puede haber isquemia y hemorragia cerebral hasta en un 60% de las embarazadas. También va a haber un retraso en el crecimiento fetal por lo que va a ser la hipertensión materna y hipoproliferación placentaria, que esto va a ser muy frecuente. Siguiente, por favor. Bien, ahora seguimos con lo que es el diagnóstico y para ello más que nada necesitamos criterios laboratoriales y también pruebas de imagen. En el laboratorio, ¿qué es lo que usualmente podemos encontrar? Una anemia normocítica normocrómica que puede tener el paciente, trombocitosis, que es muy frecuente en estos casos. Podemos tener también hipergamaglobulinemia, sobre todo policlonal, y aumento de la BCG y el PCR por el estado inflamatorio que tenemos. Aparte también, como ya les mencioné hace un rato, vamos a tener las interleucinas incrementadas porque es una respuesta autoinmune inflamatoria. Y sobre todo algo interesante son los niveles séricos de selectina E soluble, que más que nada esto se determina y cuando se encuentra en niveles elevados, evidencia de que hay un estado proinflamatorio, sobre todo con actividad excesiva endotelial. También tenemos aquí pruebas de imagen, podemos pedir una panartografía y una arteriografía selectiva para poder evidenciar tanto el compromiso del vaso como la longitud del compromiso que puede llegar a tener, una fluorodesoxiglucosa PET
También podemos pedir una ecografía Doppler de alta resolución para evidenciar también el daño, una resonancia magnética o de preferencia una angioresonancia y finalmente una biopsia de las lesiones arteriales, donde veríamos lo que les he mostrado también en la diapositiva de la muestra histológica, el infiltrado inflamatorio y la estenosis arterial. Para el diagnóstico también tenemos aquí criterios, sobre todo los criterios diagnósticos de Sharma, donde vamos a tener criterios mayores y menores. En cuanto a los criterios mayores, tenemos que el primero, sobre todo, si tenemos una afección de la arteria subclavia izquierda, puede ser una estenosis, puede ser una oclusión de 1 centímetro proximal al origen de la arteria vertebral izquierda hasta 3 centímetros después. También podemos tener daño en la subclavia derecha, igual, estenosis u oclusión, y sobre todo también signos y síntomas que tengan más de un mes de duración, que sean de larga data, porque como toda enfermedad autoinmune necesita un tiempo para tener manifestaciones clínicas considerables. En este caso podríamos tener claudicación de extremidades, que es un dolor por el poco flujo sanguíneo. Tenemos pulsos diferenciales, sobre todo si digamos tomamos pulsos en ambos brazos, van a tener una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio. Podemos tener dolor de cuello, fiebre, amorosis fugaz, si es que ya tenemos compromiso, por ejemplo, de las arterias carótidas, síncopes, disnea, palpitaciones y visión borrosa, si es que ya hay compromiso de arterias retinanas como la arteria central de la retina. También tenemos criterios menores, en este caso vamos a encontrar la elevación de la velocidad de sedimentación globular, más de 20, y también podemos encontrar la carotidemia. La carotidemia es un dolor que el paciente va a referir en el cuello, en la cara, en la porción retroauricular, que es sugerente de una dilatación de un vaso. En este caso, pues es el daño de la aorta. También podemos tener hipertensión, una presión braquial más de 140 sobre 90 o una presión poplitea mayor de 160 sobre 90. Regurgitación aórtica también se puede presentar, o ectasia anuloaórtica, que eso tenemos que examinarlo con la auscultación, de preferencia también con un ecocardio o una arteriografía para poder tener una mejor imagen de eso. También podríamos tener una lesión en arteria pulmonar, también en las ramas, y podríamos valorarlo por angiografía o gammagrafía, y finalmente una lesión de la arteria carótida primitiva, ¿no? Puede ser estenosis o oclusión de los 5 centímetros medios. Aparte también tenemos en los criterios menores lesión del tronco ignominado o el tronco brachiocefálico con estenosis u oclusión, de la arteria aorta torácica descendente, también estenosis, degeneración aneurismática que puede haber por el daño en la pared, irregularidad de la luz por el camino tortuoso, lesión en la aorta abdominal con estrechamiento, una degeneración aneurismática y también en las arterias coronarias, que vamos a verlo con la arteriografía, sobre todo pacientes de menos de 30 años, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar si es que la arteritis de Takayasu está en actividad? Y esto es importante. Sobre todo vamos a ver síntomas sistémicos, ¿no? Fiebre, artromialgias. Vamos a ver también aumento de la velocidad de sedimentación, el PCR elevado, signos de isquemia, de inflamación, ¿no? Las claudicaciones de extremidades, las disminuciones de pulso, todo lo que ya les he mencionado como criterios para poder diagnosticar, y también sobre todo los hallazgos imaginológicos que son muy importantes, sobre todo para poder evidenciar el compromiso vascular. En cuanto al pronóstico, la morbilidad es muy alta, pero eso también hay que señalar de que es una enfermedad que no es tan frecuente. Sobre todo los pacientes van a tener compromiso vascular isquémico, hipertensivo, pueden tener compromiso inclusive seccional en algunas extremidades, y sobre todo vamos a tener un paciente que lo van a diagnosticar porque va a tener un episodio isquémico, va a llegar al hospital y ahí es donde se hace el diagnóstico de que este paciente efectivamente tiene un compromiso vascular, estenótico y degenerativo crónico. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento médico y quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, va a estar enfocado en evitar lo que son las complicaciones a largo plazo, como hemos visto en las manifestaciones clínicas. En el tratamiento médico se puede usar el glucocorticoide, lo que usualmente se usa es la prednisolona. Se usa previamente una dosis inmunosupresora de 1 miligramo/kilogramo por los primeros de 1 a 3 meses, hasta llegar a lo que es su dosis basal, que va a ser 10 miligramos día. Puede haber una respuesta clínica en el 20 a 100% de los pacientes, de los cuales va a haber una remisión en el 60% de los pacientes y una recaída entre el 45 al 97% de los pacientes. Dentro de los pacientes que no lograron la revisión, que es un 40%, una terapia alternativa puede ser el uso adyuvante de lo que puede ser metotrexato, ciclofosfamida, acetropina o mecofenolato, de los cuales la acetropina es lo que más se usa, una dosis de 2 miligramos kilogramo día, junto a lo que es la prednisolona a 1 miligramo kilogramo día. En cuanto al tratamiento refractario, se va a usar lo que es el rituximab, el tocilizumab, sobre todo lo que son anti-TNF. Siguiente, por favor.
Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, estas terapias puede ser la revascularización, que va a estar indicada en pacientes que sufren una hipertensión por estenosis renal o isquemia cerebral, una regurgitación aórtica que esté dentro de la escala de NIHA 2. También si hay una isquemia cardíaca por el contexto de una estenosis de la arteria coronaria que esté comprobada, que hemos visto con los métodos que expuso mi compañero antes. También si va a haber una cortación de aorta severa, un agrandamiento progresivo de ser un aneurisma o un aneurisma disecante, o si hay isquemia de las extremidades que limite el estilo de vida del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento endovascular, ese tratamiento va a ser con un catéter con balón, cuando se ve en la imagen. Este balón se insufla o se infla para liberar lo que es esta estenosis. En el éxito, entre las arterias renales va a ser un 80%, en cuanto a la aorta abdominal va a ser un 100%, en la arteria subclave va a ser un 80%, pero aún así corremos el riesgo de que haga una reestenosis en los próximos 3 a 13 meses. En cuanto a resultados malos, puede ser porque hay una propia naturaleza fibrótica de esa enfermedad, de esta vasculitis, puede haber o sea, hubo una gran estenosis o ya hay una estenosis extrínseca. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico abierto, se basa en lo que comúnmente se usa el bypass, sobre todo para lo que está prevenir lo que es el stroke en la arteria carótida. Y este se va a dar sobre todo en el arco aórtico porque este suele ser el lugar donde menos afecta esa enfermedad. También podemos hacer un bypass en cuanto a las extremidades, sobre todo en lo que es el origen de la arteria subclavia y axilar. Este va a ser el procedimiento más frecuente que se va a realizar en estos pacientes. También podemos realizar una revascularización de lo que es la arteria renal en pacientes con falla en el tratamiento muscular. En la imagen podemos ver que es de una geografía de una paciente femenina de 46 años de edad, en donde se ve claramente que hay estenosis de la aorta, que constituye con lo que es el síndrome de aórtica media, y por lo cual se realizó un bypass de lo que es la aorta torácica hasta la arteria ilíaca izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos usar una endarterectomía, que es un procedimiento complicado que ya tiene esta enfermedad. También podemos hacer una cirugía abierta, que va a ser el gold estándar para lo que es el síndrome de la aorta media, perdón. En cuanto a la revascularización visceral, se va a dar sobre todo en pacientes que tengan una isquemia mesentérica crónica. En lo que es aguda, se va a intentar lo que sea más la endarterectomía. Siguiente, por favor. Bien, y para terminar, en el grupo revisamos un artículo muy interesante, es un metaanálisis, donde se comparaba la terapia endovascular que acaba de mencionar mi compañero y la cirugía abierta. En este metaanálisis hubieron 79 participantes y más que nada lo que se evaluaba era el riesgo de restenosis, el riesgo de hemorragia y pues comparar estos dos métodos, tanto el endovascular como la opción quirúrgica abierta. En la intervención endovascular, más que nada lo que se hace como resumen es una inserción de endoprótesis, se hace una angioplastia transluminal percutánea, como se ve aquí en la imagen, y se coloca un injerto de endoprótesis. En cambio, la intervención quirúrgica abierta es un injerto de derivación quirúrgica e inclusive se puede aplicar un parche cuando la lesión tiene un segmento corto y también una endarterectomía. En cuanto a la incidencia de restenosis, se vio como resultado que tanto en las arterias coronarias, en las ramas supraórticas o en las de la arteria renal, la intervención quirúrgica, sobre todo, tiene como un 38% de tasa de complicaciones a comparación del 50% de la intervención endovascular. Entonces, la intervención quirúrgica, en cuanto a tasa de complicación, tiene un porcentaje menor de lo que es la intervención endovascular. En cuanto a las complicaciones relacionadas con accidente cerebrovascular o hemorragias, lo que se ve es que es más frecuente cuando nosotros intervenimos con cirugía abierta, ¿no? Y es naturalmente porque estamos operando la aorta o son vasos de alto flujo sanguíneo. Entonces, que pueda haber una hemorragia también sería correspondiente a esta cirugía. En el siguiente desenlace tenemos sobre todo la restenosis y más restenosis se evidencia en el tratamiento endovascular que en la cirugía abierta. Y eso, como lo mencionó mi compañero, con el tiempo se puede evidenciar. Y en cuanto a la muerte, no hubo diferencias significativas en ninguno de los dos procedimientos. Y eso sería todo.